Muy buenos días, mis amigos, sean bienvenidos. Y ante todo voy a decir una curiosidad, ¿no? Nosotros decimos en español buenos días y en portugués se dice buen día. Y entonces hay personas que dicen, y en otros idiomas se dice buen día nada más, ¿no? Entonces hay personas que dicen, no, lo correcto es decir buen día porque estamos haciendo el día bueno al de hoy. Pero lo que olvidan es que en español, en gramática, el plural es enfático. Y cuando digo buenos días, no estoy diciendo muchos días buenos, estoy diciendo muy buen día para hoy, porque en el uso del plural en español gramaticalmente es enfático. Así que en español se dice buenos días. Y sean bienvenidos mis amigos de nuevo. Bien, en 1817 un médico inglés llamado James Parkinson, James en inglés es Santiago en español. Otra curiosidad también. Pues James Parkinson describió un síndrome clínico al que llamó parálisis agitante. En 1868, el gran Jean-Martin Charcot, en la Salpêtrière, le dio el nombre de quien primero lo describió. Dijo, vamos a homenajear al que describió la parálisis agitante y vamos a llamar la enfermedad de Parkinson. Y desde entonces se llama así, enfermedad de Parkinson. El Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. El Parkinson tiene distribución universal, o sea, existe en todos los países del mundo. Afecta a ambos sexos por igual. Hay tantas mujeres con Parkinson como hombres y tiene una prevalencia entre un 0,5 y un 5% en personas mayores de 65 años. O sea, de cada 100 personas mayores de 65 años, 0,5 a un 5% de ellas sufren de enfermedad de Parkinson. La OMS, Organización Mundial de la Salud, estableció el 11 de abril como Día Internacional del Parkinson. ¿Por qué? Porque es aniversario del nacimiento de James Parkinson, la primera persona que describió la parálisis agitante. La incidencia del Parkinson ha aumentado en los últimos años, es decir, hay más personas con Parkinson que años atrás. ¿Envejecimiento de la población? Puede ser. Se estima que en 2040 habrá en el mundo 14 millones de personas con Parkinson, 14 millones de personas para el 2040. Puede aparecer ya la enfermedad después de los 40 años, pero después de los 50 es que ya comienza a alcanzar niveles más elevados que a partir de los 65, ya les dije, aumenta considerablemente. Considerablemente en relación con la población como estaba anteriormente. La mortalidad de Parkinson es por infecciones o por caídas, no por la enfermedad en sí. La enfermedad no es mortal. Y de hecho se ha descubierto que, se ha descrito, mejor dicho, que tienen menor tendencia a padecer de cáncer y de algunas enfermedades cardiovasculares. ¿Tendrá relación con el Parkinson o es pura casualidad? ¿Quién sabe? Se ha relacionado la enfermedad de Parkinson con factores tóxicos medioambientales, o sea, toxicidad en el ambiente, pero eso nadie lo ha demostrado. Se caracteriza por la pérdida o degeneración de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Es decir, recuerden del programa anterior que en una zona del cerebro, la parte baja del cerebro, entrando ya al tallo encefálico, que se llama sustancia negra porque tiene son como dos líneas, una a cada lado, que hacen como una curva de color oscuro. Ahí es donde se produce una gran cantidad de dopamina que va a actuar sobre el sistema nervioso central, sobre la parte motora, sobre todo sobre los núcleos caudados y estriatum. Y entonces se ha visto que hay una pérdida de generación de las neuronas que producen dopamina en esta área y que se forman en el citoplasma de estas neuronas unas inclusiones un poco raras que se llaman cuerpos de Lewy. Estos cuerpos de Lewy están formados por una proteína que está normalmente en el citoplasma de todas las células cerebrales y en una cantidad del 1% de proteína que se encuentra en el citoplasma de las células cerebrales es alfa-sinucleína. Este tipo de proteína entonces está también en otras células del cuerpo, pero en menor proporción que las neuronas. Bueno, la alfa-sinucleína degenera y forma unos corpúsculos que se llaman cuerpos de Lewy y que son, bueno, se ven con gran frecuencia en las neuronas degeneradas del Parkinson. Esta proteína, la alfa-sinucleína, tiene funciones importantes y entre ellas reparación del ácido desoxirribonucleico, la apoptosis, que ya hicimos un programa de apoptosis hace un tiempito atrás, la liberación de neurotransmisores, la transportación de vesículas con neurotransmisores y otras sustancias dentro de la célula, también interactúan con los fosfolípidos, que son grasas que forman parte de la membrana celular, e interactúan con proteínas que se encuentran al final del axón, en el botón axónico, que hablamos de botón axónico cuando hablábamos de un programa de axones, de sinapsis. Los cuerpos de Lewy aparecen en otras enfermedades neurodegenerativas, no solo en el Parkinson, o sea, no son exclusivas del Parkinson, son
cuerpos que aparecen en neurodegeneración de varios tipos de enfermedades. Y además de la alfa-sinucleína, estos cuerpos de Lewy contienen otras proteínas. Los sistemas de enfermedad de Parkinson, los síntomas de enfermedad de Parkinson se clasifican en dos grandes grupos: síntomas motores y síntomas no motores. Los síntomas que aparecen al inicio, que pueden aparecer muchos años antes de que aparezcan los motores y que son útiles para el diagnóstico precoz y nos permiten un tratamiento rápido. Si una persona que tenga algunos de estos síntomas que voy a mencionar ahora nos está diciendo, está indicando que puede ser que vayan a desarrollar un Parkinson, y entonces hace que se pueda tratar a la persona con tiempo, lo cual mejora mucho el pronóstico, son daño del sentido del olfato, es frecuente, fluctuación del estado de ánimo con irritabilidad y depresión ligeras, estreñimiento, alteraciones del sueño REM, sueño con movimientos rápidos oculares, que la persona tiene movimientos fuertes mientras duerme y a veces tiene grita durante el sueño. La aparición de estos cuatro síntomas iniciales es muy importante porque permite hacer un diagnóstico precoz del Parkinson, tratamiento oportuno y mejora mucho el pronóstico. Ahora, los síntomas motores principales son el temblor, sobre todo el temblor de reposo. La persona está temblando en reposo, así frecuentemente. La lentitud de movimiento, la llamada bradiquinesia, va a hacer algo y lo hace de forma muy lenta. La rigidez muscular y la inestabilidad postural. No tiene mucho equilibrio para mantener posiciones determinadas. El temblor aparece en reposo, está presente en más del 85% de los casos. Desaparece o mejora cuando la persona va a hacer un ejercicio, cuando va a hacer algo, y desaparece también durante el sueño. Presenta un síntoma muy característico, que es el signo del contador de moneda. Hacen este movimiento, ¿no? Como si estuviera contando moneda. Movimiento donde mueve el pulgar sobre el índice, y es muy característico de Parkinson. En reposo, lo repito, cuando empieza a moverse, pues entonces disminuyen este temblor. El temblor inicialmente es en las manos. No es un temblor con un ritmo fijo, no es regular, o sea, a veces está más intenso, a veces disminuye. Aparecen además alteraciones de los movimientos finos con dificultad para abrocharse los botones y los zapatos. A la persona le cuesta trabajo abrocharse la camisa, le cuesta trabajo abrochar los zapatos, amarrar los zapatos. Son dos movimientos que requieren movimientos finos, movimientos delicados, y entonces pues esa persona tiene dificultad para hacerlo. Presentan micrografía, es decir, una escritura cada vez más pequeña. Cada vez que escriben y va pasando el tiempo, la escritura es más pequeña, hasta que dificulta mucho leer lo que ellos han escrito, ¿no? Los músculos están rígidos y presentan el signo de rueda dentada. ¿Qué es el signo de rueda dentada? El antebrazo flexionado, pues vamos a extenderlo, y al extenderlo, el antebrazo afloja, pero vuelve a trabarse, afloja, pero vuelve a trabarse, afloja, pero vuelve a trabarse, como si estuvieran moviendo una rueda dentada, un engranaje de rueda dentada. Ese signo es muy importante en el Parkinson. Tienen aumento de la secreción salival, cialorrea, tienen la cara inexpresiva, como si fuera una máscara, sin movimientos faciales ninguno, sin sonrisa, sin movimientos de gesticulación, pero los ojos son vivos, los ojos nos hablan, son muy expresivos, son ojos vivos. Entonces miramos la cara y esa cara parece una máscara, pero cuando miramos bien, los ojos sí están vivos. Tiene inestabilidad postural, es decir, es difícil que mantenga la estabilidad en diferentes posiciones. Si ustedes lo empujan un poquito, ellos no son capaces a veces de restablecer el equilibrio y pueden caer con facilidad ante cualquier empujón mínimo. Tienen caída frecuente, y esta es una de las causas de muerte, la caída frecuente. ¿Por qué? Porque producen trauma, fractura de cadera, fracturas óseas diferentes, pueden golpearse la cabeza, porque no son capaces de garantizar una estabilidad en la posición, y esto también los lleva a traumas de cráneo, a hematomas, etc. La marcha es una marcha muy característica de pequeños pasos, van dando pasito, pero el tronco se va inclinando cada vez más hacia adelante, la parte superior del cuerpo va hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento determinado tienen que pararse. ¿Por qué tienen que pararse? Porque esta inclinación hacia adelante facilita las caídas, pierden la estabilidad, y entonces se paran, vuelven a ocupar la posición que tenían y vuelven a caminar de nuevo, pero siguen caminando a pasos pequeños, pero el cuerpo va hacia adelante más rápido que los pasos que dan con la mitad inferior, y entonces de nuevo van perdiendo la estabilidad. Esta es la llamada marcha a pequeños pasos, y hace que la persona tenga que pararse para recuperar estabilidad. Y también una de las causas de caída en el Parkinson, este tipo de marcha muy lenta y con inclinación del tronco hacia adelante. Se le congelan los movimientos a veces, es decir, empieza a hacer un movimiento y de pronto se para el movimiento,
un momento y después, bueno, pues vuelve de nuevo. Los movimientos y la marcha también pasa, ¿no? Cuando están caminando, pues se paran a veces un momento sin que haya una causa aparente y vuelven otra vez. Se llama congelación del movimiento. Los síntomas, son los síntomas motores, todo eso que les dije. Los síntomas no motores son ansiedad, depresión, apatía, o sea, pérdida de interés por todo lo que los rodea, alteraciones del conocimiento como pérdida de la memoria, dificultad para la concentración, pérdida de concentración, tienen trastornos del sueño, tienen alteraciones sensitivas y tienen dolor. O sea, alteraciones de la sensibilidad y dolor. Les presentan también disfunción autonómica, es decir, el sistema autónomo de ellos, el sistema involuntario, pues tiene trastorno de funcionamiento. Y esto lleva a hipotensión ortostática, es decir, la presión cae cuando se ponen de pie, porque no da tiempo a que el organismo pueda regular el sistema vascular y hacer que la presión no disminuya cuando la persona se pone de pie. Cuando la persona está sentada y se levanta, rápidamente pues el mecanismo del organismo le ordena a los vasos sanguíneos periféricos contraerse para que la sangre siga llegando adecuadamente al cerebro. Ellos pierden este reflejo. A perder este reflejo y se ponen de pie muy rápidamente, tienen mareos y inestabilidad y tienen que sentarse de nuevo para recuperar. O sea, tienen que cuando están sentados o acostados, tienen que levantarse lentamente. Están acostados en la cama, sentarse primero en la cama, esperar un ratico y entonces levantarse con lentitud. Tienen que hacerlo, porque no pueden regular su presión automáticamente con facilidad. Sufren de estreñimiento, tienen urgencia miccional, es decir, tienen que salir corriendo a orinar si no se orinan en la ropa, tienen sudoración excesiva, seborrea, es decir, secreción grasa en la piel, pérdida del sentido del olfato y la demencia va apareciendo paulatinamente en estos pacientes también. Estos son los síntomas autonómicos. Los síntomas de Parkinson empeoran progresivamente, cada vez van empeorando más, no se detienen ahí. El diagnóstico es clínico, pero puede ser confuso, sobre todo al inicio de la enfermedad, y se confunde con otras enfermedades degenerativas y se confunden también con demencia, hasta que no están más claros, porque los síntomas motores son los más característicos de Parkinson, pero a veces van apareciendo todos estos síntomas que estábamos hablando y entonces la persona tiene una serie de síntomas que no sabemos exactamente de qué cosa es un Parkinson, pero todavía las manifestaciones motoras no son tan evidentes y confunde el diagnóstico. La prueba terapéutica con levodopa es utilizada para diagnóstico. Se administra el medicamento por un mes, o sea, la levodopa, se evalúa la mejoría al mes, si responde radicalmente, es decir, al mes ha mejorado considerablemente, se considera positivo. Mira qué bien, mejoró, es una enfermedad de Parkinson, bueno, pues mantener la levodopa. Si no mejora es negativo, pero en algunos casos hay mejoría, pero no es una mejoría radical, mejoró un poco. Y entonces en este caso, ¿qué se hace? Se mantiene el tratamiento y se sigue evaluando el paciente. Si no hay una respuesta adecuada al cabo de 2 o 3 meses, bueno, pues entonces no es un Parkinson y empezar a buscar la causa de los síntomas. El tratamiento medicamentoso, quirúrgico y rehabilitador, los tres aspectos. Los fármacos más utilizados, levodopa, que es una fuente de dopamina, lo que la dopamina directamente así no se absorbe con gran facilidad y por eso se administra en forma de levodopa. La levodopa después es transformada en dopamina con facilidad. La levodopa se absorbe vía oral, pero también para una buena absorción debe combinarse un carbidopa o benseracida, que son sustancias que ayudan a que no se degrade por las enzimas digestivas. Penetra en el cerebro la levodopa y entonces se transforma en dopamina. Los agonistas de la dopamina tienen una vida media mayor que la levodopa, como son la bromocriptina y sus derivados. También se utilizan, por ejemplo, la gabergolina, la lisurida y otros. Son otros medicamentos que también se utilizan en el Parkinson. El clásico es la L-dopa y es el que más se utiliza. La celigrinida es un inhibidor de la enzima monoaminoxidasa que protege a la dopamina de la degradación. Por eso a veces se combina con otros medicamentos, pero por lo general no se administra solo. Por lo general, aunque a veces se administra solo también. La amantadina aumenta la liberación de la dopamina por la parte presinéptica, o sea, por el axón. Se libera más dopamina. Y esto hace que actúe más, con mayor fuerza, mayor estabilidad en la sinapsis. Hay tratamientos actualmente muy importantes que incluso son muy efectivos. Yo conozco un caso que se hace con estimulación eléctrica alterna transcraneal por electrodos colocados en el exterior del cráneo. Este no es el caso que conozco, voy a decir. Esto se coloca en electrodos fuera del cráneo y eléctricamente se mandan señales para el sistema motor para mejorar la situación. Descargas que están sincronizadas con la señal oscilante de los temblores. O sea, actúa, recibe señal de los temblores y entonces va enviando señales para neutralizar los temblores. Es bastante efectivo.
La oscilación magnética transcraniana consiste en la estimulación del cerebro de pulsos magnéticos generados por un dispositivo extracraneal. No está dentro del cráneo, el dispositivo está afuera, pero va a producir esta estimulación. Y también existe, y este es importante, es el que yo conozco el caso, de un tratamiento quirúrgico actual que estimula el cerebro colocando un dispositivo que se llama marcapaso cerebral, que se coloca dentro del cráneo. Él va actuando, enviando señales y actúa como si fueran las señales de dopamina de la sustancia negra. Es bastante reciente, pero ya está aprobado y se utiliza en muchos casos. La destrucción quirúrgica del globo pálido para controlar la disinesia es menos utilizado y es menos efectivo. Yo vi casos, pero generalmente a los 2 o 3 años ya están otra vez con los síntomas de Parkinson. No fueron muy efectivos. Rehabilitación física, muy importante. Sobre todo la rehabilitación del habla con el logopeda, que enseña a estos pacientes de nuevo a hablar, a recuperar el habla perdida. Y actualmente se trabaja en la identificación de los factores que inciden en la aparición de la enfermedad de Parkinson para actuar en la prevención, pero todavía no se conoce bien cuáles son esos factores, ni muchos avances en esta investigación. Y bueno, mis amigos, llegamos al final. Así que hasta el próximo programa y muchas gracias por haberme seguido hasta aquí. Hasta entonces.